5 FM. Somos tu conexión en la red. Estamos de vuelta con Mariale en el Mundo. Mariale en el Mundo. Por Millennials 95.5 FM. Somos tu conexión en la red. Nadie puede vivir sin amor y nadie sabe amarse si no se conoce a sí mismo. Por eso hoy vamos a hablar sobre la menopausia. Y hay un artículo que antes de darle la bienvenida a mi invitada, yo necesito compartirlo con todas y todos ustedes. Dice así: la menopausia a debate. Un análisis advierte de la excesiva medicalización de este proceso vital. Este es un artículo del diario El País de España. Dice así: algo está cambiando en la narrativa de la menopausia, en la calle y en la ciencia. El silencio en torno a un proceso vital que ha vivido, vive o vivirá la mitad del planeta ha empezado a resquebrajarse entre la opinión pública, y la mirada científica y médica empieza a cuestionar también sus modus operandi. Una serie de investigaciones publicadas esta semana en The Lancet advierte de los riesgos de la excesiva medicalización de la menopausia y reclama un cambio de paradigma en la atención a esta etapa de la vida, con más información a las mujeres y decisiones compartidas. La menopausia no es una enfermedad, por lo que no necesariamente es preciso diagnosticarla ni tratarla. Proponemos que esto se vea como un cambio de vida normal, que a veces puede causar síntomas problemáticos que requieren intervención médica. Esto lo sintetiza la autora del artículo, Marta Hickey, profesora de ginecología obstetricia de la Universidad de Melbourne de Australia. Bienvenida, María Teresa Piñero, coach, storytelling, actriz, biodancista, directora de teatro, una mujer a la que yo admiro muchísimo y quiero expresárselo en este espacio. Te admiro profundamente y admiro la sensibilidad con la que te miras a ti mismo, miras al mundo y nos miras a los otros. Gracias por estar aquí hablando de este tema que es tan natural, la menopausia. Es tan natural, tan orgánico. Gracias. Gracias por esta bienvenida, gracias por esta invitación y por este día tan importante para poder tocar y abordar temas como el menopausia, ¿no? Y venía escuchándote y ya releyendo este artículo que me habías previamente hecho llegar y sintiendo que efectivamente se ha apoderado la medicina de un proceso que es absolutamente natural, como pasa también con el nacimiento. El nacimiento es un proceso absolutamente biológico, orgánico, natural, y que no podemos desestimar el hecho de que a veces hay que ser atendidas en el parto de manera particular, lo mismo que durante la menopausia. Yo quisiera que aquí pudiéramos hablar así con el corazón en la mano, un día tan hermoso como el de hoy, mirando la menopausia con todas las M que nos surgen, ¿no? Entonces decías M de menopausia, hoy es M de mujer, M de maternidad, M de madre, y todas las que nos vayan surgiendo como un juego de replantearnos cuánto hay encerrado dentro de esa M que es la M de la menopausia. Efectivamente, es un proceso natural, biológico, que afecta o que interviene, por no llamar afectación, que tiene que ver con todos los ciclos que se han desarrollado en el proceso de maduración y que llegan a un culmine, pero que no es el final, es el nuevo comienzo. Por eso se llama florecer. La nueva primavera, así lo has llamado. Exactamente. ¿Qué hace desde tu perspectiva que los cambios relacionados con el tema de la edad sean estigmatizados socialmente, sobre todo hacia la mujer? Efectivamente, porque en el ciclo vital podemos recorrer y recorremos todas nuestras etapas. Sin duda que llegado el momento en que se nos plantea la jubilación o ese momento en que terminamos de hacer aquello que veníamos ejerciendo en nuestro rol laboral y social y entramos en jubilación, ¿no? Entonces quedas como suspendida ya en una de las facetas vitales y más importantes de tu vida, que es la laboral. Eso ya nos coloca en un gradiente distinto con respecto a la mirada de los demás. Para una persona de la tercera edad, entonces esta mirada influye en una cantidad de juicios de valoración, de si soy capaz, si tengo las habilidades para desempeñarme o seguir desempeñándome en
la actividad que he realizado toda mi vida o gran parte de mi vida. Mira, el gran genio, los grandes genios del arte, como el mismo Miguel Ángel y el mismo Buonarroti, Miguel Ángel Buonarroti, sí, decían que el desarrollo, o sea, podemos mirar a la historia del arte y ver que la edad más fructífera de su creación fue la edad adulta, cuando ya eran ancianos inclusive. Estoy hablando de Leonardo da Vinci, me corrijo. El gran creador de todo lo inimaginable y que hoy en día todavía utilizamos y hemos perfeccionado. Hablar entonces del desarrollo de potenciales tardíos, hablar de cómo a esa edad yo tengo adquirido ya un conocimiento que vine desarrollando durante toda mi vida y que he ido integrando todo lo que he vivido y en lo que me he desarrollado. Esa mirada es necesario cambiarla, Mariale, porque la mitad del planeta son personas de la tercera edad. No mirarnos, no mirarlas, no integrarlas, significa que estás generando una incisión profunda y que además no te estás permitiendo a ti mismo verte en lo que te vas a convertir y prepararte para ello. La preparación, la preparación más allá de todos estos preceptos sociales y todos estos mandatos y estas creencias, de no convertirme en una carga o de no convertirme en una persona desvalida. ¿Cómo es esa preparación? Porque así es como me miran, o sea, así es como el estigma, es el juicio. Incluso yo he escuchado personas que dicen, no, lo que pasa es que está menopáusica desde un punto de vista despectivo. Sí, peyorativo. Y hablar de la mujer en esos términos es desestimar su fortaleza y la grandeza que ha encerrado en sí misma esa línea de sangre que nos conduce como mujeres, que tiene que ver con nuestro periodo, con nuestra ciclicidad y que nos da la posibilidad de convertirnos en madres, de procrear en la especie humana. Hablar de esa forma despectiva es no tener conciencia y no conocer el proceso, porque no solamente el que lo hace por querer agredir o está hablando específicamente de la vejez, sino porque no comprenden que es un proceso. Como hay menopausia y andropausia, nos pasa tanto a hombres como a mujeres. Entonces, es un proceso que tiene que ver con el poner en pausa un sistema, que es el sistema, en este caso endocrino, que está en el gran sistema, interactuando con todos los demás sistemas biológicamente hablando. ¿Qué pasa cuando estamos delante de personas que desconocen, y nosotras en particular, desconocer de nuestro proceso? Es no saber que llega en el ciclo vital, hay transformaciones continuas, porque cada una de estas transformaciones es penalizada socialmente. Porque un niño, porque es niño, entonces es maltratado porque es niño. Cuando el adolescente, cuando pasa de niño a ser puber y comienza la adolescencia, entonces tenemos juicios impresionantes sobre los adolescentes. Pasa después como que una etapa de tranquilidad, que es el adulto contemporáneo, y das el salto a la tercera edad, que todo sucede en un ciclo de vida que desde el nacimiento hasta aproximadamente los 45, 50 años, para convertirnos entonces en personas con ya la menopausia o llegar a ese momento del ciclo vital donde puede comenzar este proceso llamado menopausia. ¿Qué pasa allí, Mariale? En ese mismo momento, entonces también tenemos juicios de desvalorización sobre ese momento. Es como una mutilación. Cuando tú me hablabas, porque no quería dejar tu interrogación,
¿qué es convertirme en una carga? Si socialmente no hay puestos de trabajo y no me das la posibilidad de tener un espacio de productividad, que allí también radica digamos que la gran libertad de poderme sostener, pero no solo que lo pueda hacer yo por mi cuenta, sino que también las políticas públicas permitan que toda la sociedad, desde la gestación hasta la adultez, el adulto mayor, tengamos condiciones de vida favorables. Dentro de estas políticas públicas se tienen que contemplar espacios de desarrollo, de información, de nuevas miradas que tienen que ver con eso. Yo no me convierto en carga cuando yo sé que hay un sistema, que hay un Estado que también me protege, vela por mí, que hay una familia, que hay amigos, que hay gente que a mi alrededor está consciente de mi proceso. Es muy duro que llegada a una cierta edad, tú sientas que todo lo que has entregado y lo que eres ya no lo puedes seguir haciendo porque no encuentras en la sociedad un espejo donde mirar. Y esto pasa con mujeres y hombres. Claro, sin duda. Hablamos de menopausia, pero hablamos de un proceso que es un ciclo donde el sistema no solo debería estar orientado a protegerme con políticas públicas o con una comunidad que me sostenga, sino donde yo también tenga la posibilidad de desplegar toda esa experiencia, ese conocimiento que hasta neurocientíficamente está comprobado que los seres humanos tenemos una neurogénesis que nos permite seguir creciendo y desarrollándonos. Permanentemente, que no tiene techo, no tiene fin. El significado de la carga, porque nosotros cuando gestamos a nuestros hijos no pensamos que ellos son una carga, no los podemos abordar desde ese sentimiento de cargar con ellos. Sin embargo, me da mucha risa, perdona que te interrumpa, porque dice cuando estás haciendo algunos formularios, carga familiar. ¿Cuánta? Sí. Sí, o sea, es como replantear todo un sistema. Tal cual. Eres carga familiar porque llevas en tus hombros la responsabilidad y aportas y apoyas a ese sistema familiar o a esas personas. Es vital que nosotros tomemos conciencia de que es un proceso continuo y permanente. El envejecimiento comienza en el día 1 de nuestro nacimiento y no solo cuando llega o aparece el proceso de la menopausia, porque es un proceso de maduración. Pero ahora, ¿qué hacemos nosotras con eso? ¿Cómo vivir eso? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo plantearnos un desarrollo grandioso, digno? Ya vamos para allá, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos con más de este espacio. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos acompañamos? Exactamente. Ya volvemos con más de este espacio. Ya regresa Mariale en el mundo. Mariale en el mundo. Por Mariale en el mundo. Mariale en el mundo. Por Millennials 95.5 FM. Somos tu conexión en la red. ...8 de marzo, Día de la Mujer, con M de menopausia. Estamos hablando con María Teresa Piñero sobre la nueva primavera. Esto a propósito de un programa que ella está desarrollando para acompañar a mujeres después de los 45 años. Y quedó la pregunta, ¿cómo nos acompañamos cuando comenzamos en esta etapa previa a la menopausia o durante la menopausia o después de la menopausia? ¿Cómo hacemos? Bueno, esto que estamos haciendo ya es una manera de acompañarnos, de hablar sobre el tema, de visibilizar todas estas inquietudes que tenemos con respecto a la menopausia. Menopausa, como se llama en italiano, es poner en pausa, un proceso que comienza poniendo en pausa otros, ¿cierto? Y eso también nos permite darnos cuenta de que el tiempo va a aparecer de manera distinta, con un ritmo diferente, con una realización que no requiere de tanta velocidad, ¿sí? Vamos a poner un poco en pausa para poder agilizar luego
en nuestro proceso, que el proceso de acompañamiento es hablar sobre el tema, es estar juntas, es mirar lo que nos está pasando, compartir entre nosotras este espacio y, como decías antes, prepararnos para afrontar y vivirlo como algo, como lo que es, como la vida misma, algo natural. ¿Qué necesitamos para prepararnos? Necesitamos conocernos, necesitamos sentirnos, necesitamos expresarnos tal cual somos y arriesgarnos a sentir lo que estamos sintiendo, que es ni más ni menos cambios que ya también hemos vivido en otros momentos y facetas de nuestra vida, obviamente, porque dejamos de ser niños, fuimos jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores. Hemos pasado por infinidad de cambios de forma continua y todos esos cambios se han ido asimilando de manera natural, orgánica, biológica y también mental, porque entonces la transformación de nuestra mentalidad, de esa forma en que hemos venido hablando, de cómo nos ven, cómo nos hablan y cómo nos tratan. ¿Cómo nos tratan? Vamos a detenernos allí. Eso es. Me comentabas en el corte cómo en otras partes del mundo donde has vivido, tener cualquier edad es como cualquier cosa y se te permite la entrada a cualquier parte y te integras a cualquier grupo etario. ¿Qué hace que acá, me explicabas tu experiencia, sea diferente? Sí, porque creo que tiene que ver con el hecho de que las familias tradicionales, mejor dicho, donde las reuniones en casa de los abuelos, de los grandes de la familia, era un encuentro necesario y permanente al menos una vez a la semana. Niños, jóvenes y viejos y grandes estaban todos reunidos y las festividades todas se incluían a todos los de la familia. La modernización, el estilo de vida, las costumbres han ido variando y entonces niños realizan actividades solo con niños, jóvenes solo con jóvenes y adultos solo con adultos. En países donde la tercera edad es un porcentaje mayor, porque también hay países, sobre todo en Europa, donde la natalidad cero se marca. O sea, no nacen niños este año. Hay más adultos, una tendencia a ver más personas mayores que niños naciendo. De todas formas, también dentro de ese panorama, en Venezuela nosotros somos vistas ya como señoras, como personas mayores. Y entonces eso nos retira a un espacio en el que debemos permanecer y al que pertenecemos, ¿no? Acá soy llamada señora, te lo decía, señora, allá soy llamada por mi nombre y simplemente por mi nombre soy reconocida y ya no tengo esa etiqueta que me identifique como una adulta mayor o una persona de la tercera edad. ¿Qué pasa? Que bueno, hay por otro lado un tema de respeto. Sí, es verdad que el señora significa ser tratada con cierto respeto, obviamente, pero también tiene ese espacio de relegar a la persona a un nicho de adulto mayor. Es como una especie de exclusión. Es una exclusión, sin duda lo es. Esto se está poniendo bastante interesante, mucho más de lo que yo esperaba. Son las 11:32, vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Ya regresa Mariale en el mundo. Mariale en el mundo. Mariale en el mundo. Mariale en el mundo. Por Millennials 95.5 FM. Somos tu conexión en la red. Y les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a Un Mundo Multimarcas, donde encuentras todos los electrodomésticos para tu hogar. Si quieres calidad, buena atención, ven a Electros y conecta tu mundo al mundo de Mariale. Nos encontramos en la avenida Sublet, en el Centro Comercial Terminal de Pasajeros, en La Guaira.
Y continuamos con María Teresa Piñero. Vamos a hablar de menopausia. ¿Cómo es vivir la menopausia? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vives? Bueno, mi proceso fue bastante temprano. Yo creo que comenzó el proceso en sí mismo a partir por allí como de los 45 años. Y eso está muy ligado en términos fisiológicos con nuestra primera menarquia, ¿no? Que es esa primera menstruación. Y sabes que nosotros venimos con los óvulos listos y desde antes de nacer ya en el vientre de la madre están allí y nacemos con todos los óvulos que vamos a tener durante toda nuestra vida. Entonces es esa magia de la condición humana que nos permite desarrollarnos como mujeres. Cerca de los 45, entonces para mí fue, habiendo tenido una menarquia muy precoz, pues entonces, y también hay una relación directa con el momento en que tu madre también la tuvo, ¿no? O sea que ese es un legado que vamos recibiendo, bueno, está en nuestra conformación genética. ¿Qué ha sido lo más agradable de ese proceso y lo más desagradable? Mira, lo más agradable ha sido vivirlo sin darme cuenta, como algo absolutamente natural. Para mí no ha sido el tema, ni un tema. Lo más desagradable, además de que me llamen señora, son las canas. A mí también me son pasa. las canas, son las canas. Aquí se puede hablar Ajá. públicamente de las canas. Sí, entre ellas, bueno, porque esas sí vinieron de manera descomunal, que sí, pues sí, eso me incomoda. ¿Cómo es la sexualidad durante la menopausia? Divina, divina porque te ofrece un espacio de mayor libertad y que viene justo en un momento de tu vida en el que las vivencias, la maduración, el conocimiento de tu propio cuerpo, de tus emociones, todo confluye para que ese momento sea plenitud. Y como por supuesto no hay de por medio, bueno, siempre lo hay, porque una vez que comienza el proceso, entonces estamos en peligro de podernos embarazar nuevamente, porque como sabemos, la menopausia es un proceso que dura varios años, no 1 año, 2 años, sino llegaríamos a hablar hasta de 10, 12, 14 años, desde el momento que inicia hasta que ya el sistema se establece como Se recompone a su manera y según cada sí, organismo. porque no solamente según cada organismo, sino que ya pues los óvulos ya no estás fértil y no, por supuesto, entonces todo el sistema hormonal se restablece en su equilibrio. Entonces eso te permite tener una sexualidad mucho más completa, mucho más libre, como decía antes, y más desde el sentir mismo, identificando el momento de placer, identificando qué te gusta, rechazando categóricamente lo que no te gusta. Pero no solo en la sexualidad, sino que además eso se revierte. Si lo hacemos en la sexualidad, se nos revierte en todos los espacios de nuestra vida, sin duda. Una mujer que sabe decir sí y que sabe decir no cuando quiere y sabe cómo quiere las cosas que quiere. Exactamente. Y no solo en la sexualidad. No solo en la sexualidad, eso mismo es. ¿Cómo es eso de los calorones? ¿Cómo son los calorones? Me decías como un fuego, que no sé qué, y me decías lo que tú haces cuando... definitivamente los calorones son, por allá en cabina también nos están mirando, es como estar en una olla de presión y empieza todo a hervir desde adentro literal, y va calentando tu organismo, empiezas a sudar, y puede suceder en minutos, en microsegundos, y comienza el proceso y te transformas y empiezas a quitarte toda la ropa. Obviamente no puedes tener nada puesto porque estás, mira la cara. ¿Cómo? Sí, se quita la ropa. Te tienes que quitar todo porque tienes calor, pero un inmenso calor y un intenso calor que viene de adentro de tu cuerpo. Entonces, por supuesto, aparecen
Y dime si el estás en nombre. la calle, ¿qué Bueno, hace? tienes que tener a mano un abanico, por ejemplo, o cualquier pedazo de papel o lo que sirva para echarte aire. Y eso es muy breve. Eso es algo que es como un switch que encienden y apagan, ¿no? O sea, ¿como cuánto dura? ¿5 minutos? Lo que pasa es que hay antes de eso toda una sensación corporal que te está anunciando que esto va a llegar. Es como una irritación del sistema nervioso que empieza a ver como una cierta incomodidad, una cosa así como, no me está gustando que estoy sintiendo. ¿Será como las contracciones al momento del parto? Algo así. Todas, Bueno, ahí viene una, ahí viene una. todas tienen una manifestación en nuestro organismo que nos permite, si estamos conectadas con el sentir desde lo kinético, desde el cuerpo, desde el movimiento, desde la sensorialidad, entonces, por supuesto, ya lo identificamos. Igual que cuando estamos menstruando, las mujeres somos capaces de identificar el momento exacto en que vamos a menstruar, ¿no? Y eso es todo una conexión con nosotras mismas. Ahora, estos calorones, como te venía diciendo, si son de noche, son espectaculares, porque Ajá, entonces ¿qué allí tienes el calor que te toma completo. Empiezas a quitarte toda la ropa, pues bueno, estás en tu cama, ¿no? Y después viene el frío del el hielo, porque claro, después de que hemos sudado, ese sudor, porque no te vas a levantar de la cama porque estás durmiendo y estás en pleno sueño, empiezas a cambiar del calor al frío. Es como vivir intensamente hasta Y la pasa de temperatura. una cosa a la otra. Entonces, claro, yo escucho relatos de amigas, de mujeres, que esto lo padecen. Tú no lo padeces. Pero es que, O sea, como tú te no decía, tú no lo vives desde el padecer, sino no, desde el yo, disfrute. hago lo que me adapto al momento. Ok. Hago lo que necesito. Entonces me quito la ropa, me quedo allí, me refresco y luego pues me vuelvo a poner todo otra vez. No hay ni modo, ¿no? ¿Hay alguna anécdota, algo que te haya pasado estando en la calle, que sea producto de este fenómeno de la menopausia, de los cambios, que te gustaría compartir o que te haya dado mucha risa o te haya dado mucha pena, no sé? Algo que tú digas o que te haya pasado con alguien o alguna Es que la amiga. menopausia es todo un proceso tan maravilloso. Es mirar las cosas de una perspectiva diferente. ¿Cómo piensas? Ahí voy, ajá. La forma de hablar y se transforma. Entonces, por supuesto, siempre hablando del tema y proponiéndolo y además hablando en positivo de este tema. Yo nunca he utilizado, es importante que sepamos, parches de sustitución hormonal. No he sido atendida por ninguna enfermedad, puesto que la menopausia no es sino un proceso y no tiene ni que ser diagnosticada ni que ser medicada. Para evitar los calorones. La caída del cabello o la transformación en las uñas, con tantos maravillosos nutrientes que hay en los alimentos y en las vitaminas que podemos, digamos, que pueden de alguna manera apoyar el fortalecimiento, lo mismo que se las damos a un niño chiquito, no las tomamos nosotras, correcto. ¿Qué me ha pasado en la calle? Bueno, mirarme a mí misma siendo distinta y morirme de la risa. Esto parece así como muy abstracto, ¿no? Pero hay momentos en que digo, yo me las sé todas. O sea, qué bien, qué rico es sentirse, ¿sabes? Sí, claro que me las estoy comiendo. Ayer estaba revisando varios artículos y uno de los que leí decía que los casos que hay de depresión o trastornos del sueño durante la menopausia no están realmente asociados únicamente a este proceso, sino a procesos previos de la mujer cuando en su edad joven, en su temprana juventud, y que no están realmente conectados, es decir, que no porque tengas menopausia te va a dar depresión o vas a sufrir de insomnio, que todo depende de lo que tú hablabas anteriormente sobre la preparación, cómo nos preparamos, cómo nos revisamos y cómo nos acompañamos. Mariale, gracias por tocar este tema, porque yo no quiero también parecer ni frívola, ni distante, ni no
acompañante de aquellas personas que sí lo sienten o lo han padecido, porque hablar de depresión es un tema importantísimo y el sueño más, porque el sueño también es un factor, la falta de sueño es un factor que influye en la depresión, porque el sistema nervioso está totalmente digamos, haciendo un esfuerzo mayor para mantenerme en la velia, en despierto, y no estar reconstruyendo cada uno de sus ladrillitos y sintetizando todo lo que ha vivido durante el día, que es el factor más importante del sueño. Además de soñar, que es un encuentro maravilloso con nuestro inconsciente y con la liberación de todos los procesos emocionales. Sí tiene que ver con un estilo de vida. Sin duda, yo tengo amigas que padecen de insomnio y cuando hablo de eso con ellas, veo y noto que lo que han desatendido, sin duda, es qué hacen para no dormir, para dormir, y qué hacen cuando se desvelan. Se conectan inmediatamente con los gadgets, con las computadoras, con el teléfono, se estimulan, se levantan, comen, caminan y empiezan a dar vueltas alrededor de este tema que es no logro dormir. Pero estoy haciendo exactamente lo contrario de lo que el organismo te pide, que es mantenerte en una habitación. Y siempre hago referencia a cuando atendemos a nuestros bebés. El bebé para dormir, que puede tener problemas de sueño, tengo que aquietar la habitación para dormir, colocarla en silencio, bajar las luces, bajar los estímulos externos, para que el sueño llegue y yo no oponga resistencia. Lo mismo nos pasa cuando nosotras nos desvelamos. Y luego, por supuesto, la depresión. La depresión también está muy enmarcada en todas estas etiquetas que se nos colocan a la tercera edad en el periodo de la menopausia. Las miramos como reflectores que nos encandilan. Soy una carga para mis hijos, no voy a conseguir empleo, no me siento igual físicamente, estoy envejeciendo, estoy engordando, tengo canas y cualquier elenco de fatalidades que pueden estar allí. Y cómo yo retroalimento esto pensando y dando afirmaciones. Allá vamos, al programa que has creado para acompañar a mujeres después de los 45 años a redescubrir sus potencialidades, sus posibilidades, previo a la menopausia, durante la menopausia o después de la menopausia, en esta, ¿cómo tú llamas? Bisagra, transición, nueva primavera. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo elegiste? Yo quiero acompañar a otras mujeres en este proceso. ¿Cómo fue? Bueno, realmente esto me lo hizo ver una de mis grandes mentores, amigas y una aliada que es Yolanda Castro, Mujer Mandala, con quien tengo alrededor de 12 años compartiendo espacios vitales, desarrollando programas. Me dijo, Tere, pero ¿no te parece que ya es hora de hablar desde tu propia vivencia y entregarle eso a otras mujeres que están detrás de ti, junto contigo, y también unas que ya pasaron, porque entonces las que ya pasamos somos diosas. Sí, las entonces, maestras. ¿cómo hablar con las de...? Bueno, todas las mujeres somos diosas, sin duda alguna. M de menopausia y M de mujer va ligado en ese sentido. Y ella fue la que encendió esa chispa. Y empecé a mirar el proceso y cómo yo podía, desde lo que yo soy y hago, y lo que me gusta, entregarlo. ¿Cómo lo entregas? Vamos a hablar de ese programa, a quienes están dirigidos y dónde podemos acudir. Claro, porque mañana mismo hay una degustación de este programa en un taller presencial, vivencial, en los espacios de Comparte Caracas. Lo encuentras en @Comparte Caracas. De 9 a 11 de la mañana. ¿Cómo es este programa? Este programa lo llamé Florecer, ¿no? Coaching en menopausia. Y está
muy enfocado y dirigido a desarrollar los potenciales a partir de los 45 años. Tú, como bien sabes, yo soy biodancista, maestra en biodanza, y Rolando Toro Araneda, su creador, hablaba importantemente sobre el desarrollo de potenciales tardíos en la edad adulta. De hecho, yo siempre conecto esto con mi abuela cocinando en la casa y yo llevándole un amigo para que lo conociera y ella lo miraba, estaba cocinando algo en la olla y se volteaba, lo miraba, lo saludaba y cuando mi amigo se iba me decía, ese muchacho no viene más para acá. Ah, mira, la intuición. Sí, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? Bueno, ella había hecho un escáner, lo que diríamos ahorita, y integraba, bueno, en la ciudad de Nueva York se utiliza dentro de cargos en la policía, adultos mayores que son capaces de identificar a los personajes y de reconocerlos, porque hay una retentiva distinta, hay una integración de saberes y sobre todo esto, una síntesis, ¿no? Cuando Rolando habla de desarrollo de potenciales tardíos, lo está haciendo para que tomemos en cuenta que no morimos hasta el momento último de nuestro último respiro y que la vida hay que sacralizarla y hay que venerar la vida y estamos vivos. ¿Cómo estar vivos en cada momento del ciclo vital? Ahora estamos en un nuevo espacio de ese ciclo vital que es la adultez. ¿Cómo acompañar a mujeres que empiezan a tener todos los juicios sobre invalidez a partir de esos 45 años, esa que se llama invalidez. Sí, y convertirlos en validez y no en invalidez. ¿Y cómo se hace? Bueno, en un taller donde primero que todo nos vamos a reunir alrededor de los cuentos, pero los cuentos propios. Eso que tú me has preguntado, ¿qué te gusta más? ¿Qué te está afectando? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Qué vives? Háblanos de ti. Para compartir luego también en forma de movimiento. Por supuesto, la biodanza está presente, pero el movimiento que incluye un autoconocimiento y además también una higiene postural, una higiene del movimiento para reconocer cuáles son esos beneficios que hay en las nuevas transformaciones que mi cuerpo me presenta, cuáles son los cuidados necesarios, porque efectivamente levantar peso, sea que estás recién parida y estás atendiendo a un bebé o a un niño, cambia también en el momento de la menopausia. Empezamos a tener áreas vulnerables, ¿no? Que hay que atender. Es fácil romperse la cintura por exceso de equipaje, de carga, pero mucho movimiento higiénico, de reconocimiento. Y hablar de las emociones, porque el movimiento nos lleva a activar las emociones. Sabemos que eso está allí, pero están ocultas. ¿Cómo abordar nuestras emociones? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en una forma de performance donde nos performamos a nosotras mismas, nos intervenimos. La performance no es solo el teatro, pero el teatro está allí presente. Un teatro donde nos damos cuenta. Un juego donde también vivenciamos a partir del gozo, del placer, toda esta propuesta entornada alrededor del círculo de palabras y del corazón en la mano. Es en realidad, para aquellos que quieran participar, un taller el día de mañana, pero en realidad es un coaching 1 a 1. Está propuesto como sesiones de coaching online o en persona, si estamos en la misma ciudad, para poder intervenir desde todos estos espacios, el espacio de la menopausia. Entonces tenemos cuentos, movimientos, emociones, teatro, juegos, círculos de palabras con María Teresa Piñero, quien ha creado un programa para acompañar a las mujeres en esta etapa del nuevo florecer.
coaching en menopausia. Gracias, María Teresa, por Gracias. estar acá. Tus puntos de contacto nuevamente para quienes estén interesadas y también interesados, porque Claro. quisieran acompañar a alguien, aprender a acompañarnos es muy importante. Sí, no, y porque nosotras como mujeres y como los hombres como hombres tenemos la energía femenina y masculina en un eterno movimiento del yin y el yang, balanceándose. Es preciso que estemos bien integrados a nuestra identidad y que compartamos este precioso momento con nuestros amigos, maridos, esposos, hijos, sin duda alguna. Los puntos de contacto son MT Love Motion, que es MT Love Motion, ese es mi Instagram, el sitio donde me encuentras. Y también, por supuesto, para el día de mañana, como lo dije anteriormente, con Comparte Caracas, @Comparte Caracas. El encuentro va a ser de 9 a 11 de la mañana, son 2 horas. La bienvenida a la nueva primavera es en este momento que viene el equinoccio de primavera, Ah, mira, que todo está hilado. alineado Sí. con el 8 de marzo Ujú. y festejando la feminidad, festejando a la mujer y sobre todo quería también antes de terminar, no sé si ya estamos terminando, Sí. hablar de que no sobrecarguemos nuestros espacios vitales, porque las mujeres llegamos siempre cansadas, nos sentimos cansadas todo el día. Y una frase que quiero entregarles es: si sobreactuamos, el otro subactúa. Si yo estoy asumiendo hacer todo, estar en todo, participar de todo, es trabajar en todo, estoy y no en todo lo que yo soy, sino en todo lo que está fuera de mí. Estoy sobreactuando, tengo un papel protagónico permanente. Dejemos que la sociedad, que los esposos, que los hijos, que la familia, que estos espacios, que estas cargas se distribuyan, como decías inicialmente. ¿Cuál es tu carga? Que tu carga sea cada vez más leve. No subestimemos el descanso. No lo podemos subestimar. Y por otro lado, otra cosita que tú decías el día de hoy, estoy vulnerable. Es que las mujeres y todos los seres humanos somos frágiles. Y la vulnerabilidad es algo humano. Y es importante que seamos también vulnerables. Sí, no somos supermujeres, somos No. mujeres. Así Muchísimas es. gracias, María Gracias, Teresa. Qué amor gusto que mío. estés aquí. Ahora te doy un abrazo grande y fuerte. Nos despedimos de todo este equipo maravilloso que me acompaña como todos los viernes. Estela Río, Chondi Mancera y Freddy Velasco en la dirección, en la gerencia de televisión Juan Luis Abreu, en la ingeniería de sonido Adalberto Terán, en los controles José Gregorio Goyito Saab, en la asistencia de producción Daniela León y Mariana de Oliveira, en la dirección técnica Eduardo Coco Borges, en el streaming de Marial en el Mundo TV, José Andrés Blázquez. Y quien les habla, esta servidora, se despide, María Alejandra Aguirre. Nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana. No se lo pierdan. Todos los días nos despedimos de algo y en este momento nos despedimos de este espacio